¿Qué pasa cuando el progreso se convierte en una pesadilla? Este viaje comienza en el corazón, palpitante y a menudo febril, de una era que lo cambió todo. Olvida todo lo que crees saber sobre la época victoriana. Nos la han vendido como un tiempo de elegancia, de inventos maravillosos y de la reina Victoria en su trono. Un mundo de corsés apretados y modales impecables. Pero bajo esa fachada de progreso y decencia se escondía un universo oscuro, contradictorio y absolutamente fascinante. Un mundo donde la ciencia más revolucionaria chocaba con la creencia en fantasmas, donde los caballeros más respetables pertenecían a sociedades secretas y donde los médicos, para salvar vidas, dependían de los ladrones de tumbas. Detrás de cada locomotora, rugiente, y cada metro de tela, había un costo humano devastador. La vida en la fábrica era un infierno mecanizado. La jornada laboral era brutal, de 12 a 16 horas, 6 días a la semana, regida no por el sol, sino por la máquina. Un momento de distracción podía costar un dedo, un brazo o la vida. Vamos a desgarrar el velo de seda victoriano para mostrarte la cruda realidad que se ocultaba debajo. Desde Darwin hasta Jack el Destripador, desde las sesiones de espiritismo hasta los circos humanos. Abróchate el cinturón, porque este no es el cuento de hadas de tu libro de historia. Esto es el lado B de la era victoriana. Los niños eran mano de obra codiciada. Sus pequeños dedos eran ideales para reparar hilos rotos, y su tamaño les permitía meterse en túneles mineros estrechos, como ratas. O limpiar chimeneas, un trabajo que a menudo los mataba por asfixia, quemaduras o cáncer. La famosa niebla de Londres, el Pi Super, no era solo vapor de agua. Era una mezcla tóxica de niebla natural, humo de miles de chimeneas y efluentes industriales. Era el símbolo atmosférico de un progreso que asfixiaba a quienes lo creaban. Dos naciones, entre las cuales no hay intercambio ni simpatía, que son tan ignorantes de los hábitos, pensamientos y sentimientos del otro, como si fueran habitantes de diferentes planetas, los ricos y los pobres. Aquí, en Whitechapel, Hospital Fields,
El aire mismo era diferente. Espeso, acre, cargado con el hedor de la enfermedad y la desesperación humana. El gran cronista de esta oscuridad, Charles Dickens, nos guía por estos slums. Habiendo trabajado él mismo en una fábrica de betún en su niñez, conocía la humillación de primera mano. En novelas como Oliver Twist, nos arrastra a laberintos de callejones sin pavimentar, llenos de basura y excrementos. Familias de 10 personas se hacinaban en una sola habitación, en edificios decrépitos, conocidos como rookeries. La enfermedad era una compañera constante. Las epidemias de cólera, transmitidas por el agua contaminada del Támesis, mataban en cuestión de horas. El tifus, fiebre de la cárcel, y la tuberculosis, consunción, diezmaban a la población. La tasa de mortalidad infantil era espeluznante, y sobre todos ellos pendía la sombra de la institución más temida, el workhouse. Creado por la Ley de Pobres de 1834, no era un refugio, sino una prisión para la pobreza, diseñada para ser deliberadamente cruel. Al cruzar sus puertas, se perdía todo vestigio de libertad y dignidad. Las familias eran destrozadas. Hombres a un ala, mujeres a otra, niños a una tercera. La comida era la mínima necesaria para subsistir. Gachas acuosas, el infame gruel. El trabajo era deliberadamente degradante. Picar piedra o deshacer viejas cuerdas de barco hasta que sus dedos sangraban. La frase de Oliver Twist: por favor, señor, quiero un poco más. No es solo un momento icónico de la literatura, es el grito de desafío más profundo contra la crueldad calculada de todo un sistema. El clímax anual era la temporada social, un torbellino de bailes de debutantes, carreras de caballos en Ascot, regatas en Henley y ópera en Covent Garden. El objetivo era claro: concertar matrimonios ventajosos que consolidarán fortunas y linajes. Pero en 1851, Gran Bretaña mostró al mundo su futuro. Lo que nadie vio fue el precio que pagó el mundo por ese sueño. Esa joya, el Koh-i-Noor, era un símbolo del premio mayor del imperio, la India, la llamada joya de la corona. Tras la brutal rebelión de los cipayos en 1857, la corona asumió el control directo. Y en 1876, el primer ministro Disraeli proclamó a Victoria emperatriz de la India. El imperio no era una idea lejana. Estaba en la vida cotidiana del británico medio. Si había un solo evento que encapsulara el orgullo y la confianza ilimitada de la era victoriana,
fue la Gran Exposición de 1851. La nación de los ricos vivía en un teatro de opulencia. Su escenario era el West End de Londres. Mayfair, Belgravia, Kensington, con sus plazas ajardinadas y sus fachadas de estuco blanco. El ritual del té de la tarde, central en la vida victoriana, dependía de las importaciones masivas de té de Assam y Darjeeling, endulzado con azúcar, de las plantaciones del Caribe. Pero mientras el imperio se expandía hacia fuera, la sociedad victoriana construía prisiones hacia adentro. La ropa era una de ellas, la silueta femenina ideal, una figura de reloj de arena. Se lograba con el corsé, apretado hasta el extremo. Remodelaba el torso, comprimía los órganos internos y dificultaba la respiración. Los desmayos, tan comunes en la ficción, eran una realidad fisiológica. Sobre esta base se construían la crinolina, una jaula de acero que podía incendiarse con una chispa. La política estaba dominada por dos gigantes, William Gladstone y Benjamin Disraeli, rivales acérrimos que se odiaban públicamente, pero que definieron el futuro del Imperio británico. Uno, un liberal devoto y moralista; el otro, un conservador carismático y dandy. Con la fe tradicional en crisis, la gente buscó consuelo en otro lugar, el más allá. El espiritismo se convirtió en una fiebre. Todo empezó con las hermanas Fox en América y sus famosos golpes de espíritus, pero pronto llegó a los salones más elegantes de Londres. Y en el centro de este movimiento surgieron figuras fascinantes como Madame Blavatsky, una aristócrata rusa misteriosa que fundó la Sociedad Teosófica, mezclando espiritismo con filosofías orientales. Afirmaba comunicarse con maestros ascendidos y tener poderes psíquicos. La fascinación era tal que incluso mentes brillantes como Sir Arthur Conan Doyle, el creador del ultralógico Sherlock Holmes, se convirtieron en creyentes devotos, convencidos de que podían hablar con sus seres queridos fallecidos. Mientras los políticos jugaban a su juego, una bomba estaba a punto de estallar en el mundo de las ideas. Su nombre, Charles Darwin. En 1859, su teoría de la evolución por selección natural fue un puñetazo directo a la fe. No fuimos creados por Dios en un día, sino que descendíamos de ancestros comunes con los simios. La idea era tan escandalosa, tan revolucionaria, que sacudió los cimientos de la fe de millones de personas. Logias secretas. La masonería, por ejemplo, no era una teoría de conspiración, era una realidad influyente. Políticos, jueces, empresarios juraban lealtad a una hermandad con rituales secretos y símbolos misteriosos, creando una red de poder invisible que operaba justo bajo la superficie de la sociedad.
Las sufragistas comenzaron su lucha radical por el derecho al voto. Eran vistas como histéricas, como antinaturales. Se encadenaban a las barandillas, hacían huelgas de hambre, luchaban por la idea revolucionaria de que su cuerpo y su mente les pertenecían. Imagina una cirugía. Antes de la anestesia general, te sujetaban a una mesa mientras un cirujano, a toda velocidad, amputaba o, peor aún, realizaba una trepanación. Perforar tu cráneo para aliviar la presión. El opio no era una droga marginal. Era el analgésico y antidepresivo universal de la era. Su forma más común era el láudano, una mezcla de opio y alcohol, barata, legal y vendida sin receta. Se usaba para todo: dolor de muelas, ansiedad e incluso para calmar a los bebés. La tasa de mortalidad infantil era tan alta que para muchas familias la única fotografía que tendrían de su hijo era después de su muerte. Estas fotografías, memento mori, son profundamente conmovedoras. Pero para algunos, el cuerpo no era una jaula, sino un espectáculo. Piensen en Joseph Merrick, conocido como el hombre elefante. Debido a sus terribles deformidades, fue exhibido en circos humanos como una monstruosidad. Su historia es un reflejo brutal de la fascinación y el horror victoriano por lo diferente. Pero esta obsesión con el cuerpo nos lleva al negocio más macabro de toda la época. Los médicos necesitaban cuerpos para estudiar anatomía. El problema: no había suficientes. La solución: los resurreccionistas o ladrones de cuerpos. Hombres que, al amparo de la noche, desenterraban a los recién fallecidos para venderlos a las escuelas de medicina. Pero nadie fue tan lejos como Burke y Hare. Estos dos no se molestaban en desenterrar. Directamente asesinaban a personas pobres y solitarias para vender sus cadáveres frescos al doctor Robert Knox en Edimburgo. Crearon su propio suministro. El progreso de la ciencia médica se construyó literalmente sobre una pila de cadáveres robados y asesinados. Y si estabas vivo y enfermo, tu cuerpo estaba en manos de una medicina que era, a menudo, peor que la enfermedad. Hacia finales de siglo, surgió una reacción contra la rigidez moral de la era, liderada por la brillante figura de Oscar Wilde. Con su ingenio y su desprecio por las convenciones, Wilde defendía el arte por el arte. Su novela El retrato de Dorian Gray es la metáfora perfecta de la dualidad victoriana. Un joven de belleza exquisita, cuya alma se corrompe mientras su retrato envejece. La trágica caída de Wilde, su juicio
y encarcelamiento por homosexualidad. Fue el momento en que la sociedad victoriana se vengó brutalmente del hombre que se había atrevido a burlarse de sus valores. Sus monstruos literarios eran en realidad reflejos de su propia alma. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson exploraba el terror de que dentro de cada caballero se esconde una bestia. Y el Drácula de Bram Stoker, publicado en 1897, encarnaba el miedo a la sexualidad depredadora, la inmigración y la degeneración racial. En el otoño de 1888, todas las ansiedades, la hipocresía y la oscuridad que hervían bajo la superficie de la sociedad victoriana encontraron su encarnación. Un fantasma con un cuchillo comenzó a acechar el laberinto de miseria que era el distrito de Whitechapel. Se le conoció por el nombre que él mismo eligió en una carta burlona a la prensa: Jack, el Destripador. Las 5 víctimas canónicas del Destripador: Mary Ann Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, eran un microcosmos de la desesperación femenina en el East End. Eran mujeres de mediana edad, curtidas por la vida, que habían caído en desgracia. La prostitución no era una elección, sino el último recurso para conseguir los 4 peniques de una cama en una pensión y no morir en la calle. Lo que distinguió al Destripador fue la escalada de su violencia sádica. Cortaba la garganta de sus víctimas y luego las mutilaba abdominalmente con una precisión que llevó a la policía a sospechar de alguien con conocimientos quirúrgicos. El 30 de septiembre, la noche del doble evento, mató a Elizabeth Stride, probablemente interrumpido, y menos de 1 hora después, a Catherine Eddowes, a quien mutiló salvajemente en Mitre Square, extirpando su riñón izquierdo y su útero. La prensa avivó el pánico, creando el primer circo mediático en torno a un asesino en serie. La más escalofriante, la carta From Hell, fue enviada al jefe del comité de vigilancia, acompañada de la mitad de un riñón humano, preservado en alcohol. Señor, le envío la mitad del riñón que le saqué a una mujer. Lo conservé para usted. El otro trozo lo freí y me lo comí. Estaba muy rico. La policía, dirigida por Sir Charles Warren y el inspector Frederick Aberline, se vio completamente superada, sin huellas dactilares ni perfiles criminales. La caza fue en vano, ya que el Destripador se desvaneció en la niebla, dejando un misterio que perdura hasta hoy. Se convirtió en un símbolo. Puso de manifiesto la terrible realidad del East End, forzando a la sociedad acomodada a mirar la pobreza que preferían
ignorar. Un día los hombres mirarán hacia atrás y dirán que conmigo empezó el siglo XX. No hay evidencia de que Jack el Destripador realmente dijera o escribiera algo parecido. Fue la encarnación definitiva de la sombra que se cernía bajo la superficie respetable de la Londres victoriana. El 22 de enero de 1901, la reina Victoria muere. Con ella, no solo termina el reinado más largo de la historia británica, termina un mundo. Y el viaje al corazón de cualquier época es, en última instancia, un viaje al complejo y contradictorio corazón humano. El largo crepúsculo nunca terminó del todo. Vivimos bajo el resplandor de su atardecer. La próxima vez que veas una película de época con vestidos preciosos y tazas de té, recuerda lo que había debajo. Recuerda a los ladrones de cuerpos, a los médiums fraudulentos, a las mujeres encadenadas luchando por su voz y a los científicos que cambiaron el mundo para siempre. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué aspecto de la era victoriana te ha sorprendido o aterrorizado más? ¿La ciencia de los ladrones de cuerpos o la fe en los fantasmas? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer vuestras teorías y reacciones. Si te ha gustado este viaje al lado oscuro de la historia, no olvides darle a me gusta y sobre todo, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo vídeo, donde exploraremos los secretos de los cultos más extraños de la historia. Gracias por mirar y recuerda, la historia siempre es más extraña de lo que parece.